Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Juan Carlos Mancilla es mi nombre. Soy psicólogo de Córdoba. Aquí tienen ustedes mi página web, juancarlosmancilla.com, para todo aquel que me quiera hacer llegar alguna pregunta o alguna opinión sobre lo que decimos en estas charlas abiertas. Bueno, tenga la posibilidad de entrar en contacto conmigo. La pregunta que vamos a tratar de responder hoy está en esta placa inicial. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el consumo de drogas? O dicho de otra manera, ¿cómo puedo saber yo que creo que necesito algún tipo de tratamiento? ¿Cuál es el mejor de todos los que tengo para elegir? O yo que soy papá, o que soy mamá, hermana, esposa, es decir, un ser querido también que está ante esa disyuntiva, ¿cómo elijo el mejor tratamiento? Quisiera dar 7 tips, básicamente, 7 ítems, 7 puntos a tener en cuenta en ese tipo de elección. Vayamos a la primera. Lo primero es tratar de tomar contacto con un profesional o una institución bien referenciada. Hoy en día la mayoría de los países, provincias y hasta municipios tienen reglamentaciones que acreditan a las instituciones o a los profesionales que trabajan en el tema consumo de drogas. Los colegios profesionales suelen tener un directorio, un listado también de cuáles son los especialistas en ciertos temas, entre ellos, por ejemplo, lo que se conoce como especialistas en adicciones o en salud mental y adicciones. Es importante que cuando se va a una institución, por más que haya sido referenciada por un amigo, por un vecino, por alguien que ha pasado por el problema, también chequeemos que es una institución, como digo, que tiene el aval, la habilitación del Ministerio de Salud, que el profesional tiene su matrícula actualizada y que reúne los requisitos por los cuales decimos es una institución habilitada o es un profesional ya reconocido en el tema. Hay mucho mano santa en el tema de consumo de drogas, ¿no? Personas que prometen el oro y el moro, que en alguna medida se aprovechan de la necesidad que tiene y el desconocimiento que tiene el que no está en este tema y que ofrecen casi curas milagrosas a un tema que necesita y del cual se conoce una serie de técnicas, una serie de prácticas que hoy están legitimadas y avaladas. En segundo punto, que respete el momento motivacional de quien consulta. Lo leo de nuevo, que respete el momento motivacional de quien consulta. ¿Qué estoy queriendo decir con esto básicamente? Miren, anteriormente había una filosofía de trabajo con los usuarios de drogas, con los abusadores de drogas, que era, bueno, tocó fondo, si tocó fondo, que venga y entonces los vamos a ayudar. Yo me formé también en esa escuela en la década del 90, es decir, donde se esperaba que la persona que ya había desarrollado una adicción choque contra la pared, es decir, no dé más y entonces recién pida ayuda. ¿Sucedía esto? Claro que sucede, pero el tema es que sucede a veces, porque muchos otros no llegan con vida a ese final que pretende ser un final feliz, sino que justamente por los riesgos que implica para el usuario de drogas su consumo, terminan mal o mueren antes, o básicamente ya llegan muy deteriorados a un tratamiento. El concepto de tocar fondo hoy es un concepto antiguo para un tratamiento moderno por el consumo de drogas. Este tipo de prescripción, bueno, échalo de tu casa, déjalo en la calle, cuando estés sin comida, sin nada, va a pedir ayuda, va a venir y te va a golpear la puerta. Bueno, la verdad que es una modalidad que puede ser hasta vista como muy cruel en algún sentido y que verdaderamente, terapéuticamente, ya hay muchas otras cosas para hacer antes de ese tipo de intervención. Es decir, las personas tienen un momento motivacional cuando consultan. No todos están en el momento motivacional, para decirlo de alguna manera, maduro, a punto caramelo, como decía, llegó, le di,
le di una indicación terapéutica, la tomó, la aceptó y ahí va y va a ser feliz. No, 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 no es eso lo que suele pasar. Las personas a veces llegan con momentos motivacionales anteriores con los cuales hay que trabajar. Alentarlos, tenerles paciencia, hacerles ver cuál es el problema, que puedan problematizar algo que todavía no han problematizado. ¿Se van a seguir drogando en ese momento? Muy probablemente, seguramente que sí, porque estamos hablando de personas que tienen el problema del consumo de drogas. ¿Siguen estando en riesgo? Seguro que sí, pero un riesgo en alguna medida escogido por ellos y no al cual yo lo estoy empujando como quien lo empuja a una persona a un precipicio para ver si se puede agarrar de una ramita y después pide ayuda o sigue de largo y ya no hay nada que hacer. Entonces, es importante el momento motivacional de la persona y que la institución o el profesional trabaje desde esa perspectiva también. Vayamos al que sigue. Es clave que se trabaje desde una perspectiva familiar, grupal y comunitaria. ¿Qué estamos diciendo con esto? Primero, lo familiar es importante porque también hace al avance de la mirada que se tiene sobre el problema de las drogas. Hace muchos años las personas consumían drogas, entonces la respuesta ¿cuál era? Tenemos que internarlos en una granja, ¿no? Una granja que eran las comunidades de vida, que luego se convirtieron en comunidades terapéuticas profesionalizadas y lugares de internación, era la única alternativa válida, así se pensaba, al tema del consumo de drogas. Sin duda que las instituciones residenciales siguen siendo una modalidad, en algunos casos, y a decir a ciencia cierta, en los menos casos. La mayoría de las personas necesitan un tratamiento que sea ambulatorio y que implique el respeto por los lazos sanos que todavía tienen hoy con sus responsabilidades. Pero eso se va a hablar en el próximo punto. A lo que voy es que a medida que fue avanzando el problema el conocimiento sobre el tema del consumo de drogas, se vio que era importante la participación familiar. Y esa fue casi la ecuación que se descubrió. Cuanto más se trabajaba con la familia, menos tiempo de internación hacía falta. Y fue gracias al abordaje familiar que surgieron, por ejemplo, los primeros tratamientos ambulatorios exitosos en Argentina y en la mayoría de los lugares. Es decir, gracias al enfoque donde también se incluía a la familia como parte del proceso de rehabilitación y recuperación. Entonces, ese fue un factor importante. También lo grupal. Lo grupal hoy en día es un elemento que si puede estar, lo vamos a defender y yo diría hay que elegir por ahí. El consumidor de drogas se ve muy beneficiado por un grupo de pares, por la dinámica de los grupos de pares. Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, básicamente trabajan bajo esa filosofía y perspectiva, ¿no? La capacidad de ayuda mutua que hay entre personas que quieren alcanzar un mismo objetivo partiendo de un mismo problema. Entonces, cuando eso se da en un marco profesionalizado, tenemos ahí un plus que resulta como eficaz. Entonces, lo familiar, lo grupal es importante y también lo comunitario. Hay muchas personas que solamente van a salir adelante o van a acceder a un servicio si se da en su propia comunidad. Y tenemos que defender también ese tipo de tratamiento. A veces se los quiere anteponer comunitario o internación y en realidad son tratamientos distintos para distintos perfiles. El problema es cuando yo a un perfil le quiero brindar un tratamiento que no es el que se merece, necesita o es el indicado. Los tratamientos comunitarios, donde las personas vuelven a un espacio de reconocimiento personal, descubrimiento de que pueden armar un proyecto de vida, se vuelven a sentir importantes y queridos por otro y participantes de una comunidad. Bueno, esos modelos comunitarios tienen mucho éxito y tienen que ser defendidos también. Pasemos al que sigue. Tiene que ver con lo anterior, que no exija romper con los vínculos sociales positivos. Es decir, las personas que llegan por problemas de consumo de drogas son personas que vienen deteriorándose en distintos aspectos de su vida. Pero eso no quiere decir que todos los aspectos de su vida estén deteriorados, sino que todavía si conservan un trabajo o el estudio
o una familia con la cual pueden vivir. Vamos a privilegiar trabajar en esos entornos, con esos entornos, y no hacer que los rompan, por ejemplo, para internarse y que luego les cueste mucho más y a lo mejor no puedan volver a recuperar esos lazos que perdieron. Es decir, si podemos conservar los lazos sociales, que todavía son lazos positivos para la persona, el tratamiento debería defender, debe defender ese tipo de situación, ¿no? Y no favorecer la ruptura de ese tipo de redes, porque después rearmarlas a lo mejor no se puede, y aunque se pueda, ¿para qué hacer ese hueco en la vida de una persona si ese hueco se puede evitar? Vayamos a la que sigue. También recomendamos que se elijan tratamientos donde la medicación y el testeo, yo me refiero al testeo por orina, al testeo por sangre. Hoy se maneja mucho el testeo por orina a través de reactivos, si la persona ha consumido alguna sustancia, por ejemplo, donde la medicación y el testeo sea una herramienta y no el centro del tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creo que el apoyo medicamentoso es una posibilidad importante para muchas personas a efectos de que su proceso terapéutico sea más llevadero. Sin embargo, no es un requisito absoluto la medicación, no es un requisito indispensable la medicación. En realidad, para los consumidores de drogas que suelen ser tan amigables con los medicamentos en general, no se trata de cambiarle una droga por otra droga. Se trata de ayudarlos a vivir sin drogas. Y si se puede evitar también el tema de los psicofármacos, lo vamos a tratar de evitar. Si el profesional cree que es indispensable para este momento, o el terapeuta le dice necesito que haya algún soporte farmacológico para que podamos avanzar mejor, bueno, obviamente eso se va a hacer, pero de ninguna manera se tiene que traducir en el centro, porque si se traduce en el centro de un tratamiento, lo más probable es que se vuelva como una medicación crónica. Si el paciente necesita una medicación crónica, puede que alguno lo necesita, será una situación particular de algunos pacientes, pero no en el tema del consumo de drogas en general. Igual que lo del testeo. Lo del testeo, que se tiene que pactar, obviamente, con el paciente que viene a hacer tratamiento, se le tiene que pedir autorización, le tenemos que pedir autorización también si es mayor de edad para que ese resultado del testeo sea compartido con la familia. Bueno, si se dan esos requisitos, puede resultar un elemento positivo. Decimos que es positivo sobre todo con el objetivo de ayudar a que la persona pueda ir consiguiendo ver los resultados que va alcanzando. No, más que para graficar los fracasos, el testeo tiene que servir para graficar el éxito del avance de un tratamiento. Y pasamos al séptimo y último, donde el respeto por el usuario sea explícito. Es decir, el usuario de drogas no es una persona enajenada sobre lo cual yo voy a ir decidiendo cosas porque él ya perdió todo derecho a decidir. Eso no es un respeto por el usuario de drogas. En la década del 90 básicamente se trabajaba así, sobre todo en los modelos de tratamiento más invasivos. ¿Cuáles son los más invasivos? Obviamente, una internación. Los modelos de comunidad terapéutica suelen tener ese tipo de característica que, como digo, para algunos pacientes que han perdido el control sobre su vida de una manera dramática, les va a ser eficiente una internación de ese tipo el menos tiempo posible. Esa es otra. La internación tiene que defenderse por el menor tiempo posible. Inmediatamente tenemos que tratar de que la persona vaya tomando contacto con su realidad, para que en esa realidad justamente se produzca el acto de maduración de la persona. Es interesante, pero el concepto de abstinencia, cuando una persona vamos a considerar que está en abstinencia de drogas, es cuando logra no consumir, pero en un contexto de realidad, no en una burbuja de una internación, en un psiquiátrico
o en cualquier otro tipo de internación terapéutica. No, porque esa no se considera una abstinencia válida, probada en relación con el afuera, sino que obviamente la persona está encapsulada allí. Siempre está la disputa, ambulatorios o internación. Ambulatorios o muchas familias que te llaman necesito internar a mi hijo. ¿Y quién le dijo que se necesita internarse? No, él lo está pidiendo o yo creo que necesita. Miren, casi en ninguna otra, en ningún otro problema de salud tenemos ese tipo de opinión. Necesito internarme porque creo que tengo mal los análisis de sangre por la cantidad de glóbulos blancos. Y no, necesitamos que un médico nos lo diga si tenemos que internarnos o no, que un profesional de la salud nos lo diga. En el caso del consumo de drogas, debe pasar lo mismo. El que puede indicar el tipo de tratamiento, como por ejemplo la internación, tiene que ser un profesional. Pero dice, a veces el mismo consumidor, el mismo adicto lo pide. Y sí, miren, las personas, por ejemplo, que consumen cocaína, cuando están en lo que llamamos el bajón de la cocaína, es decir, esa post-consumo que genera una depresión, es un momento donde el consumidor va a prometer lo que sea y va a decir que está entregado a hacer lo que sea para salir de ese estado, porque tiene que ver con la angustia post-consumo de cocaína. También es parte del efecto de la droga. Entonces la persona promete todo, pero pasaron un par de días, ya se rearmó y ya se va a desdecir y va a salir de la internación, va a salir del tratamiento, no lo va a hacer con efectividad. Entonces, por eso digo, la internación, si es que hace falta, la vamos a esperar a partir de algún profesional, como los nombramos en el en la primera placa, es decir, habilitado, avalado y con experiencia en el tema. De todas maneras, lo importante es poder hacer un tratamiento, porque del tema de las drogas se puede salir. No es cierto que es un camino de ida. Obviamente es un camino de ida para el que no vuelve, pero en realidad las personas pueden volver de ese camino, no sin cicatrices. Tampoco es un camino gratuito. Es decir, aquel que lo pasó va a tener cicatrices en su vida por lo que vivió y sus seres queridos también. Por eso es un camino que no es lo mismo. Lo recorro total, después voy a poder volver. No es ese el razonamiento. Pero bueno, estos son algunos de los ítems que quería plantearles. Los repasamos rápido. Profesional o institución bien referenciada. Tenemos acá que se respete el momento motivacional de quien consulta. Tenemos acá, es clave que se trabaje desde una perspectiva familiar, grupal y comunitaria. El cuarto, que no exija romper con los vínculos sociales positivos. El quinto, donde la medicación y el testeo de drogas sea una herramienta y no el centro del tratamiento. Y que trabaje la inclusión laboral y o educativa desde el comienzo. Ese me lo salteé. Que trabaje la inclusión social y educativa desde el comienzo. Y el último, donde el respeto del usuario sea explícito. Cierro simplemente con esto. Es decir, tenemos que pensar que la persona que va a tratamiento por drogas, en su rehabilitación tiene que ver con su reencuentro con la vida social. Por eso lo laboral, lo educativo es importante. Y eso tiene que pensarse desde el principio. No decir, ya se rehabilitó, ahora lo reinserto. No, es una mirada antiquísima en este tema. Necesitamos que vaya ese proceso como a la par. Espero que haya servido lo que hemos hablado hoy. Entonces, como digo, aquí tienen mi página web para cualquier tipo de consulta. Un gusto.